Amigos del Buen Toreo, bienvenidos una semana más a nuestro podcast semanal. Dicen muchas veces que, oye, que el toreo pues, está amasado con un barro diferente, que vive mirando de frente a la adversidad y que su cuerpo, marcado por el tributo de la sangre y el valor, es un mapa de batallas libradas en la arena. Pero hoy vamos a comprobar que a veces la vida te echa al ruedo al toro más complejo, oscuro, y lo hace sin avisar, en silencio y lejos del clamor de los tendidos. Nuestro invitado de hoy es un hombre que conoce desde niño lo que es vivir en torero, un diestro de corte puro, de temple y de verdad. Desde sus primeros pases demostró que llevaba el toreo en las venas, deslumbrando como novillero, tocando el cielo y asumiendo responsabilidades en la plaza más exigente del mundo, las ventas, y forjando además una trayectoria a base de raza, clase y una afición desmedida. Ha entregado su vida, su juventud y su alma a esta profesión, convirtiéndose no solo en un matador respetado, sino en un espejo para otros que sueñan con la gloria. Sin embargo, el destino le obligó a parar el reloj. A las cicatrices que dejan las astas de los toros, tuvo que sumar el enfrentamiento contra un enemigo invisible que ataca desde dentro. Nuestro invitado se topó de frente con una severa anorexia, una enfermedad devastadora que fue minando su físico y su moral, obligándole a colgar los trastos y alejarse de lo que más amaba. Para un hombre que ha estado tantas veces dispuesto a dar la vida en el albero, esta enfermedad no iba a ser el final, iba a ser simplemente una batalla más. Muy dura, pero una más. Como si se tratara del estado más manso y peligroso de la corrida, decidió no dejarse ganar la pelea, aceptó la cornada que le dio la vida, pasó por la enfermería del alma, apretó los dientes y agarró la muleta de la voluntad. Con paciencia, con ayuda y con una valentía fuera de lo común, le ha ido ganando terreno a la enfermedad hasta cuajar la faena más importante y difícil de toda su trayectoria, la de salvarse a sí mismo. Y como en el toreo, los grandes relatos merecen un remate torero, hoy celebramos el triunfo de la vida. Ha vencido, se ha puesto en pie y vuelve al lugar al que pertenece. Vuelve a calzarse las zapatillas y a sentir el traje de luces para reaparecer por todo lo alto ante su gente en la plaza de Torrejón de Ardoz. Hoy hablamos de la dureza de esta vocación, de la fragilidad que todos compartimos como seres humanos, o por encima de todo de la fuerza imparable de quien se niega a rendirse. Así que con todos ustedes, un superviviente de la vida y del ruedo, a corazón abierto, el matador de toros Rafael de Julia, al que le damos las gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Aitor. Gracias por tus palabras que, bueno, la verdad es que me emocionan y, bueno, pues han retratado perfectamente la realidad de mi vida y de mi momento actual. Pues mira, Rafael, quiero que, como hacemos con todos, empecemos por el principio. Siempre lo decimos que cuando se os entrevista o hacéis cualquier tipo de acto, siempre se tiende, por desgracia, yo creo, a hablar de actualidad y pocas veces se habla del pasado, ¿no? Y creo que a veces conocer el pasado es lo idóneo para luego conocer la realidad. Y me gustaría que me cuentes, oye, cómo empezó todo esto, tu ambiente familiar, cómo empezó la historia de Rafael de Julia en el mundo del toro. Bueno, pues yo soy de Torrejón de Ardoz y, bueno, pues me crié dentro de una familia por parte paterna, sobre todo, pues aficionados a los toros. Mi abuelo era abonado de la Plaza de Toros de las Ventas, pero bueno, prácticamente yo no le conocí. Murió cuando apenas tenía yo 5 años. Pero bueno, pues esa afición y de su mano fue cuando pisé por primera vez la Plaza de Toros de Madrid y bueno, pues la verdad es que desde un primer momento yo ni siquiera lo recuerdo, pues fue algo que me cautivó, ¿no? El ver a los toreros y el ver lo que allí ocurría, ¿no? Tal es así que desde muy jovencito, pues existía una escuela taurina en Torrejón de Ardoz, que tenía muy poquitos alumnos y era Era fue una etapa muy bonita, ¿no? Porque fue creada por luego el hombre que me apoderó muchos años de mi carrera
la crearon con mucho esfuerzo, un grupo de profesionales y bueno, pues allí me apunté con apenas 6 años, ¿no? A jugar al toro, evidentemente, y bueno, pero fueron mis inicios, ¿no? Allí estuve, pues, como 2 o 3 años y luego, pues bueno, hubo luego después un tiempo en el que seguí con mi afición, pero bueno, también con mis estudios en el colegio, hasta que ya cuando pude apuntarme a la Escuela, Taurina de Madrid, pues me fui para allá y ahí digamos que empezó la parte más seria. ¿Decides cambiarte a Madrid porque igual tenía más reconocimiento esa escuela o igual era más seria o? No, la de Torrejón se cerró. La verdad es que se cerró y no recuerdo exactamente cómo ni por qué, porque ya digo, era yo muy niño. Recuerdo, por ejemplo, en esa escuela, no sé, a lo mejor había 8 o 10 alumnos, no había más, pero por ella pasaron, por ejemplo, pues matadores de toros como Javier Vázquez, como Jesús Romero, Regino Ortés, matadores de la zona y que, bueno, luego pues hemos coincidido y nos vemos y recordamos mucho esa etapa, ¿no? Yo era, ya digo, pues yo era un poco la mascota de la escuela porque era muy crío y bueno, y fue allí en la escuela y en la plaza de toros portátil que entonces había en Torrejón, donde por primera vez me puse delante de una becerra vestido de corto, un día que digamos era una prueba para todos los alumnos. Recuerdo que llevaron un novillo que estaba defectuoso, tenía un pitón partido, llevaron 2 vacas viejas para retentarlas y luego pues una añojita pequeña para un par de alumnos más jovencitos y a esa fue a la que pude salir. Y ya digo, pues luego esa escuela por motivos pues se cerró y bueno, ahí se me apagó un poco la luz de donde yo podía acudir. Todavía era muy joven para poder ir a la escuela de Madrid y en cuanto tuve la edad, pues ya fui para allá y comencé en la escuela pues con 13 años, escuela de Madrid. ¿Y, hay algún momento puntual en el que le dices a tu familia que quieres ser torero o se va intuyendo y no hace falta contarlo? La verdad es que no lo recuerdo. No recuerdo un momento, vamos, si no lo recuerdo porque no ocurriría, ¿no? Yo desde muy pequeño, ya digo, mi juego diario era en torno a los toros, ¿no? Me crié prácticamente con paterna, que bueno, pues como en los pueblos antiguamente, pues era una casa que tenían corral y animales y tal, y bueno, pues un poco en un medio rural, ¿no? Y a mí lo que siempre me gustaba, pues eso, pues el tema del contacto con los animales y sobre todo con el toreo. Cuando llegaban las fiestas de Torrejón, pues, tanto a los encierros como a las novilladas, todo lo que podía, pues no sé, pues acudir, pues era una pasión absoluta, ¿no? Entonces, pues cuando decidí apuntarme a la escuela, pues en este caso mi madre, pues no se imaginaba otra cosa, porque es como que desde muy pequeño siempre tenía claro que quería ser torero. Em, Imagino que en aquella época tendrías algún referente. ¿Cuál era ese torero en el que uno cuando empieza se ve reflejado? Obviamente no, bueno, yo creo que sí. Yo creo que cuando eres niño tratas un poco de imitarlos, incluso a veces, ¿no? Luego ya te vas haciendo tu propio concepto con los años, pero imagino que también tendrías ese torero referente, ¿no? De cuando empezabas. Bueno, mira, como un torero solo referente, en aquel momento no era ni siquiera consciente digamos, todavía lo que me podía gustar más o no. Lo que sí recuerdo es que las primeras veces que yo fui a la Plaza de Toros de Madrid,
que sería en la última parte de la década de los 80, con perfectamente los triunfos de Antoniete. Recuerdo también la Puerta Grande de Manili con la corrida de Miura en el año 88, esa estaba yo en la plaza. Recuerdo la confirmación del Fundi y del Bote con Joselito, también estaba yo en la plaza, que aquel día bueno, fue duro por la muerte de un banderillero. Luego, un poquito más tarde, unos años más tarde, lo que yo ya sí me impactó de manera importante fue en el año 91 lo del maestro César Rincón, ¿no? Pero bueno, ahí iba descubriendo un poco lo que yo creía que me gustaba, ¿no? Luego, pues con el tiempo, sí desde un primer momento me he dado cuenta que estaba influido por los toreros más clásicos, ¿no? En este caso, la figura de Antoñete me marcó. eh, Curro Vázquez también fue un torero que enseguida me impactó y Manzanares padre, ¿no? Creo que fueron toreros que sí que llamaron la atención en mí por encima quizá de otros. Y ya cuando entras a la escuela, ¿en qué momento te pones el nombre artístico que al final has llevado toda tu vida? Pues mira, no fue al principio, porque bueno, pues yo comencé en la escuela. En la escuela viví, digamos que dos etapas, porque cuando entré, pues, aunque sabía torear de salón, eh, y eso me ayudó bueno, pues a captar la atención, en este caso de mi maestro Joaquín Bernardo, cual recuerdo con un cariño tremendo. Fue un torero con una personalidad increíble y con el tiempo, cuando ya era más consciente de quién tenía a mi lado, pues lo valoré cada día más, ¿no? Aparte de ser un ser humano extraordinario. Y, y como digo, empecé, pero estuve como 2 o 3 años que prácticamente no toreé en la escuela. Estaba muy verdecito todavía y las pocas veces que me pusieron delante de alguna becerra, pues no di la talla lo suficiente como para que me siguiesen poniendo, ¿no? Pero bueno, ya desde un primer momento, si algo he tenido y en lo que he destacado, pues ha sido en ser perseverante bueno, ser constante en los entrenamientos. Iba todos los días desde Torrejón, en autobús, en metro, y poco a poco, pues sin desfallecer, pues hasta que llegó el momento en que los profesores vieron un cambio en mí y, y ya sí fui capaz de llamar la atención y empecé a torear mucho más y conseguí ser uno de los alumnos más aventajados de la escuela. Y y entonces ahí, ¿en qué momento pones o sea, tu nombre artístico principal era ese, Rafael de Julia? Ah, perdona, que me he desviado de la pregunta. Entonces, en las primeras novilladas, becerradas y novilladas, mi nombre es Rafael Rodríguez. Y me anunciaba así. Y fue, recuerdo, precisamente una novillada que toreaba en Jerez, bueno, fue cuando empezaba ese año, me parece que fue en el año 98, y mi apoderado entonces, ya digo, que fue el creador de esa escuela de Torrejón, pues un día me lo comentó. La verdad es que me sorprendió, me dijo, oye, pues no sé, ¿qué te parecería? Si, oye, pues Rodríguez es un apellido más común, hay más toreros y tal, y lo valoramos y bueno, pues a mí me gustó, la verdad. Lo que pasa que sí es verdad que era un poco reacio por, no sé, bueno, pues yo evidentemente enseguida se me venía a la mente la figura y el nombre de Rafael de Paula y me provocaba, no sé, no me atrevía, la verdad. Pensaba que la gente iba a pensar que iba a ser muy osado por mi parte, ¿no? Pero bueno, se lo comenté, me acuerdo, con todo el miedo del mundo al maestro Gregorio Sánchez, que pensaba que a lo mejor no le iba a gustar por su carácter y su personalidad, pero la verdad es que le gustó mucho y le pareció bonito y así lo hicimos.
si no recuerdo mal, fue en Jerez, en una novillada sin caballo, la primera vez que, o sea, fue la última etapa de sin caballos, cuando empecé a llamarme Rafael. Y pero me refiero, el de Julia ese que sale de, De por mi madre, de mi claro, madre, te iba a mi preguntar madre. porque, o sea, y sale justo en Jerez. Y sale justo en Jerez, que pues también era, pues digo, joder, y la primera vez en Jerez, digo, no, por eso me... Pero bueno, pues oye, pues tuvo que ser así y la verdad que bueno, muy bonito para mí, muy bonito el nombre y sobre todo, pues evidentemente que tiene un sentido muy especial, ¿no? Porque al final es el nombre de mi madre y con mucho orgullo lo llevo, ¿no? Has hablado antes de, oye, que igual estuviste unos años un poco verde y por eso no te daban Ujú. más cancha. ¿En aquella época eras consciente de esto? Porque, claro, cuando uno es niño, quiere que, salvo que tengas una madurez por encima de la media, pues quieres torear como sea y piensas que tú estás preparado. También ahí creo que tiene que ver un poco el ego, ¿no? Y, hombre, imagino que Mm. también, luego lo habrás visto, ¿no? Como profesor, que eso te preguntaré después. Pero en aquel momento eras consciente de, oye, pues yo no estoy y tienen que estar otros, ¿o cómo lo veías? Yo en mi caso sí, en mi caso sí. Y bueno, y mira, es una buena pregunta o reflexión porque muchas veces lo he hablado yo con los alumnos y les he puesto yo como ejemplo. Evidentemente, cada persona es un mundo y cada torero es un mundo, pero yo en mi caso les decía, eh, y además es que si en algo puede ser ejemplo es en haber conseguido mucho o poco, pero ser, no sé, superar tus limitaciones y tus dificultades, porque yo recuerdo las primeras veces que me ponía o me puse delante de una becerra allí en el batán. Pues la inseguridad era tremenda, el miedo era muy grande y evidentemente, pues no se me veía firme, no se me veía seguro y no se me veía dominador de la situación, ¿no? Entonces yo entendía que otros compañeros estaban en otro nivel, pero es más, y seguramente que algunos profesores pues pensarían, pues, oye, pues este no tiene condiciones, ¿no? Para mínimas para ser torero, pero siempre había algo dentro de mí en el que me hacía seguir adelante y todo lo que podía parecer que bueno, que con esos animales yo no voy a ser capaz, o cuando ya veía unos los novillos grandes que pues todo eso se va superando con vocación, con afición y con preparación, ¿no? Pero en ese momento sí era consciente de que tenía que seguir, preparándome y tenía que seguir insistiendo, ¿no? En ningún momento me quejé, ni se me pasó por la cabeza pensar que yo merecía más, ¿no? Ya digo, es en mi caso. Y luego los hechos así me lo demostraron, porque en el momento en el que empecé a demostrar que ya no era el mismo, enseguida los profesores lo vieron y se entregaron a mí, me apoyaron y toreé muchísimo. ¿Y el debut cómo y dónde fue? Porque ese siempre es el día D, la hora H en el que todo o va para adelante o va para atrás. Pues mira, de becerrista debuté en Torrejón, en mi pueblo, el año en el año 94, 95, perdón. En el año 95 hicieron unas becerradas y fue bonito porque bueno, debuté con 2 compañeros que eran de allí también de Torrejón, que ahora son banderilleros, y con el Jul, que entonces, pues si yo tenía 14 años, pues me parece que él tiene 3 menos que yo, o sea, muy, 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 muy jovencito. Y era arrollador ya en aquel momento. De hecho, hubo tanto éxito de público y como se dio la cosa, que a los 15 días se volvió a montar otra vez cerrada. En este caso, toreamos mano a mano él y yo, porque los 2 habíamos cortado las orejas. Y luego nos anunciaron a otros 15 días en otra vez cerrada. Llegamos a torear tres veces en mes y medio, ¿no? Y bueno, pues toreé una serie de becerradas por aquí, por la zona, no fueron muchas, y ya en el año 96, justo este año se cumplen 30 años, fue cuando debuté de luces también en la feria de Torrejón, que casualmente fue el año de la inauguración, o sea que este año hace 30 años de ese debut y hago 25 años de alternativa.
Fíjate lo que se va a juntar este año entonces. Pues sí, la verdad que las casualidades, ¿no? El otro día que fue la presentación de los carteles, pues así lo recordábamos, ¿no? 30 años de que se inauguró esa plaza y 30 años que yo debuté allí. Y bueno, pues y 25 de alternativa, que la tomé en el 2001. Y en las circunstancias en las que voy a volver a torear, así que bueno, pues sí que sí que esa tarde, pues envuelven muchas cosas especiales, pero bueno, no deja de ser una tarde más en la que va a salir el toro y hay que intentar disfrutar y comprometerse para hacer el toreo. La etapa de luces, ¿cómo la recuerdas? Porque sí que es cierto que los novilleros cuando salís de Madrid, tenéis una peculiaridad que yo creo, igual me equivoco, pero tenéis un poquito más de dificultades, porque en los pueblos a los que vais se echa un tipo de novillo mucho más fuerte, o quizás no sé si decir que se os cuida un poco menos que a los novilleros de otras zonas de España. Tengo la sensación de que en Madrid es un público, en toda la comunidad autónoma, más exigente, y incluso en los propios pueblos a los que yo he visto que vais, ya de sin caballos se echan novilladas bastante fuertes, o sea, no hay comparación con otro tipo de escuelas, entonces imagino que el golpe de realidad es inmediato, o sea, uno ya empieza y empieza con cierta dificultad, obviamente hay de todo, ¿no? Pero hay muchísimos pueblos que tienen sus peculiaridades. Sí, a ver, todo va cambiando, ¿no? Bueno, pues fíjate, de mi etapa sin caballos y con caballos ahora ya son 30 años, ¿no? Fíjate, y sí ha pasado tiempo. Y mi etapa, digamos que era menos dura de la que a lo mejor 20 años atrás, ¿no? Por lo que yo había visto, por lo que me habían contado, ¿no? De los novilleros y las novilladas tan fuertes que se echaban tanto en la Comunidad de Madrid como en la zona de Toledo. Pero bueno, en comparación con ahora, pues bueno, Madrid siempre ha sido una zona dura, difícil. En mi época se daban, no sé si más novilladas que ahora, posiblemente. Lo que sí es verdad que eran muchas duras y grandes, como también las hay ahora, pero quizá tenían menos visibilidad. Ahora, gracias a los certámenes que hay y bueno, y muchos de ellos televisados, pues aunque a los novilleros se les exige bastante y el toro que se echa es grande, pero bueno, cualquier triunfo puede tener mucha repercusión, ¿no? En aquel momento, pues, se toreaba, en el momento que destacabas un poco, pues toreabas y te podías coger oficio, pero dentro de una dureza, ¿no? Yo solamente estuve 2 años con caballos, fíjate, y mi primer año fueron 22 novilladas picadas y el segundo año 40, más 5 o 6 que toreé en América, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que todo fue ganado a sangre y fuego, porque mi tercera novillada picada fue en Madrid. Mi cuarta novillada picada fue en Madrid. O sea, que gracias a la escuela, porque no teníamos otros recursos, pues enseguida me tuve que presentar para poderme dar a conocer, digamos, y para poder torear en otros sitios. Un poco también lo que pasa ahora, ¿no? Y luego, pues en muchos sitios, pues te encuentras, como has dicho, las novilladas muy fuertes, muy serias y que bueno, pues que te hacen madurar mucho y te hacen, pues hacerte, ¿no? Para luego el toro. Imagino que ya etapas sin caballos empieces a notar un poco el run run, ¿no? Que hay un poco alrededor de ti, porque sí que es cierto que has conseguido una cosa que es muy difícil, que eso por supuesto lo consigues más tarde, ¿no? Pero es el respeto de Madrid, que eso lo tienen muy pocos. Pero, una de las cosas que imagino que notarías era ese ambiente, ¿no? Tan positivo de, oye, de que la gente veía que había un novillero por Madrid que tenía capacidades para dar un golpe sobre la mesa y efectivamente luego lo diste. Pero imagino que estaría ese ambiente, se palparía un poquito, lo notarías, ¿no? Ese run run. Sí, la verdad es que desde el primer momento, he sido un torero, o soy, creo que un torero que cuando he estado bien, cuando me he encontrado bien y preparado y bueno, que siempre me he preparado,
Digamos que cuando lo he visto claro, pues mis actuaciones han tenido repercusión bastante, ¿no? Y de hecho, pues eso, en pocas novilladas sin caballo cogí mucho ambiente. De hecho, recuerdo que, bueno, ya varias personas se interesaron en mí y gané varios certámenes sin caballos. Los más importantes que había en ese momento. Recuerdo el de Chinchón, que era muy bonito y a nivel nacional. Luego, propio que se hace en la escuela, puede ser ahora el camino hacia las ventas. Fui el triunfador los 2 años consecutivos y bueno, pues sí, me presenté en plazas como Zaragoza, Jerez, Castellón, eh, pisé plazas importantes sin caballos, ¿no? Y eso me hizo, pues, poder debutar en una feria tan importante como Arnedo, ¿no? Y sí, bueno, desde más o menos desde mis inicios, pues, enseguida se empezó a hablar de mí con buen aire, de que era un torero que tenía condiciones buenas y bueno, pues, que tenía que hacerme y más con mi concepto, pero enseguida se habló. Em, Quizá Arnedo fue bueno, Arnedo, por supuesto, y Madrid, ¿no? Pero los 2 puntos claves de la etapa, más joven de Rafael de Julia. Bueno, la verdad es que en esos 2 años de con caballos fueron muy, muy intensos y triunfales, la verdad. Que bueno, debuto en Madrid, y es verdad que esa tarde, pues imagínate, la tercera novillada picada, pues bueno, pues yo pienso que me pesó un poco el escenario, aún así, en un novillo me pidieron la oreja y no me la concedieron, di la vuelta al ruedo y al día siguiente había una sustitución y los lozanos nos la ofrecieron. O sea, toreé 2 días seguidos en la Feria de la Comunidad de ese año 99. Y luego vuelvo a torear en el mes de julio, que ahí corto mi primera oreja en Madrid, y fíjate que ese agosto, esto fue un 30 de julio cuando toreé esa novillada, y en agosto no toreo ninguna. Que en aquel momento era como decir, bueno, esto, porque ya el 15, 16, 17 de agosto había muchísimos toros, muchísimos más que ahora, y no digamos novilladas, ¿no? Y recuerdo que no toré nada. Hasta el 5 de septiembre no volví a torear. Me pasé el mes de agosto entrenando como un salvaje y bueno, y mentalizándome para lo poco que hubiese en septiembre, aprovecharlo. Estaba puesto, recuerdo, solamente de ferias en Arganda del Rey, en la novillada de Baltasar Iván, y llegué y corté 3 orejas, fui el triunfador de la feria. Cojo una sustitución en Algemesí. En aquel momento, 3 ferias más importantes eran Arganda, Algemesí y Arnedo. No existían otras como, por ejemplo, ahora Villaseca o otros certámenes, no había certámenes de la Comunidad de Madrid ni nada de eso. Entonces, en esas 3 ferias eran las más importantes y bueno, y Arnedo, el zapato, pues tenía un prestigio enorme, ¿no? Entonces, como digo, cojo una sustitución en la GMSI y también soy el triunfador de la feria. Y gracias a eso también voy a Arnedo con la novillada de Adolfo Martín y corto otras 3 orejas y me llevo el zapato de oro. Entonces, claro, al ser el triunfador de las 3 máximas, de las 3 ferias más importantes, pues oye, pues acabo el año como muy destacado. En mitad de la faena hacemos un alto para hablarte de un auténtico tesoro de nuestra tierra, la colmena de Doña Melosa. El lugar donde la miel sigue haciéndose como siempre, 100% natural, pura, sin aditivos y con ese respeto absoluto por las abejas y por el campo que tanto valoramos. Más de 100 años de tradición avalan un producto que sabe a dedicación, a oficio y a sostenibilidad. Cuando eliges la colmena de Doña Melosa, eliges apoyar a una empresa local que cuida lo suyo y lo nuestro. Descubre su miel y todos sus productos en lacolmenadedoñamelosa.com. Luego, te quiero preguntar cómo se fragua la alternativa, porque siempre, aquí, claro, aquí tienes un dilema, ¿no? Lo hemos hablado también con algún torero que ha pasado por aquí, que claro, tomar la alternativa, una plaza de toros de tanta relevancia, tiene sus pros y sus contras. Es decir, el pro principal es que si te va muy bien,
encauzas de golpe y seguramente evites el parón post alternativa. La contra es que lo más probable, con todo el respeto del mundo, es de que no se triunfe, como se podría triunfar igual si vas a Torrejón de Ardoz o otro tipo de feria que Ujú. tengas un recuerdo más emotivo, ¿no? ¿Cómo se fragua lo de Madrid? Imagino que surge también, obvio, Madrid respeta mucho a sus toreros, tenías ambiente, habías ganado la de Arnedo, Zapato de Oro, entonces imagino que todo iría un poco cauzado por ahí. Sí, bueno, te cuento un poco por no hacerlo muy largo. Después de eso que hemos hablado, pues al año siguiente es cuando toreo las 40 novilladas, porque oye, pues arranco como un novillero puntero. De hecho, ese año 2000 toreo 6 tardes en Madrid. Hoy en Fueron día, surgiendo. impensable. No, no, yo toreé, en 2 temporadas toreé 9 tardes en Madrid de novillero. De novilleros, es una barbaridad, ¿eh? De novillero, en 2 temporadas, 9, una barbaridad. Y sinceramente lo digo, no hubo en ningún momento una sensación como diciendo: "Joe", como, Sí, de no pesadez. sé, la gente porque fueron surgiendo una a una, ¿no? Me acuerdo que bueno, sí es verdad que cuando arrancó el año toreé la primera de la temporada, que era el 19 de marzo, voy a la Feria de la Comunidad, voy a San Isidro. Y bueno, pues, tengo actuaciones buenas, vuelvo a las novilladas de verano, salgo a hombros, mm, entro en la final, soy el triunfador y el triunfador va a la feria de otoño. O sea, que fueron sucediendo de esta manera, ¿no? Pero al final son 9 tardes que bueno, ahora lo ve uno y dice: "Joder, demasiado poco me pesaron", ¿no? Y bueno, pues fue un año bueno, vuelvo a ser el triunfador de Algemesí y de Arganda, de Arnedo no, pero repito, como triunfador en Algemesí y Arganda. Y lo que son las cosas, a pesar de los triunfos hombre, también hubo días malos, evidentemente, o acaba el año y llega el invierno y las expectativas empiezan a apagarse poco a poco. Recuerdo perfectamente que ese invierno me encierro en el campo, me voy a la finca de Román Sorando, a Jaén, y bueno, pues yo esperaba, había cortado oreja en Valencia, había toreado en San Sebastián, en Sevilla, en Zaragoza, pues me imaginaba a lo mejor una posible alternativa en Valencia, en Fallas, o no sé, hombre, Sevilla era más complicado, pero bueno, no sé. Y sí es verdad que hubo un ofrecimiento para tomarla en una plaza menor, con un cartel de figuras del toreo, o surge la posibilidad de tomarla en Madrid, el domingo de Resurrección, y una tarde en San Isidro. Entonces, pues bueno, pues lo valoramos y dentro de bueno, la inmadurez que también tiene uno con esa edad. Pero bueno, a mí Madrid siempre ha sido una plaza que me ha gustado torear, a pesar de su dureza y de sus dificultades. Y en el fondo quería hacerme matador de toros. Y bueno, pese a no ser una corrida muy apetecible, fue de Peñajara, y un cartel de máximo relumbrón, también me hacía mucha ilusión de tener al padrino que tuve, por lo que significa y por la amistad que nos ha unido y bueno, pues así lo decidimos, pero fue una apuesta muy difícil, muy dura, porque Madrid pesa mucho, el Toro de Madrid exige una barbaridad y tampoco teníamos nada más, ¿no? Entonces, todo dependía de esas 2 tardes. Em, Volviendo un poquito hacia atrás, el año anterior de las novilladas, ¿dudaste si podía hacerse? Porque esto pasa muchas veces. Em, cuando, porque imagino que sería hasta extraño para la gente, ¿no? El hecho de que el ganador Zapato de Oro volviera otra vez a Arnedo, ¿no? Que normalmente ya sabemos que en las ferias de novilladas, cuando uno pega un golpe, a la próxima temporada suele tomar la alternativa. ¿Y no dudaste en decir, oye, pues igual la tomo y ya está, tomar el año anterior? No, porque, ¿sabes lo que pasa? Que como me ocurrió el triunfo tan sonado, digamos, en el primer año, pues, en realidad lo que me hacía falta es seguir toreando, porque yo sí había destacado mucho ya el primer año, pero al final
había toreado 20, 22 novilladas, entonces necesitaba torear más y decidimos echar el año 2000 entero otra vez como novillero. Y evidentemente, pues de esas ferias, pues te vuelven a llamar. Es más, en Arnedo recuerdo perfectamente que por ser el triunfador me dieron a elegir la novillada que yo quería, ¿no? Y bueno, pues, así lo decidimos, pero sí, si o hubiese tomado la alternativa antes o si no, pues yo, veía oportuno, pues, de volver a esa feria. Y luego, tomar la alternativa en Madrid. Está muy bien, San Isidro, presión, pero también con toda la prensa que tenías o el público hablando de tu toreo tan clásico, tan puro, se te mete con una corrida de Peñajara. Ujú. O sea, que con todo respeto del mundo es una ganadería muy exigente, pero quizá un poco a contraestilo, unas formas tan puras, tan clásicas, tan de, oye, ese tipo de toreo, que quizás ese no es el toro idóneo para ese tipo de toreo. Sí, pero bueno, pues, es lo que hay, ¿no? La verdad es que, bueno, no solamente yo, le ha ocurrido a muchos otros compañeros, ¿no? Pues aunque tú tengas un concepto claro y unas formas que necesitas bueno, que el toro vista de una determinada manera, pues, he matado muchas corridas duras, ¿no? Y he triunfado con alguna de ellas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya desde el primer momento, em, tuve que mentalmente hacerme fuerte en ese aspecto y buscar siempre el lado positivo, ¿no? Y eso sí que es algo que desde el primer momento lo tuve claro, ¿no? Con cualquier tipo de toro se puede estar bien y se puede triunfar. Evidentemente hay toros que es imposible, ¿no? Pero lo más importante y fundamental es tu mentalidad. Lo que desgastan unas corridas no desgastan otras. Pero tienes que ser muy consciente del sitio en el que ocupas, de la necesidad que tienes y si quieres tirar para adelante, tienes que tirar para adelante con todas las consecuencias, ¿no? Y por eso hay toreros que a pesar de la dureza de esas ganaderías son capaces de salir adelante y de situarse en un sitio importante dentro de la profesión, ¿no? Porque tienen esa mentalidad positiva y porque son capaces de hacerlo, ¿no? Y luego viene, entre medias hay un festejo, pero luego te viene el triunfo con la corrida de Carriquiri, ganadería que a día de hoy sí que de vez en cuando aparece alguna novilla sin caballos, no sé si sigue siendo lo mismo ya o no, pero, pero también otra ganadería que a lo mejor podríamos decir tal, no encaja, pero fíjate, luego fue una tarde de un toro recién hecho, por así decirlo, y sale a hombros en las ventas. Hiciste una heroicidad, por así decirlo, que es evitar el parón post alternativa este tan duro que tienen tantos toreros, gracias a ese triunfo. Porque si a lo mejor no hay ese triunfo, igual como decía, la temporada se hubiera hecho más cuesta arriba. Sí, sí, me hubiese quedado prácticamente parado sin lugar a dudas, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues en ese momento no sufrí ese parón, pero sí sufrí las consecuencias del éxito, que no sé yo si no son peores. Esa corrida era una corrida, digamos, como se suele decir, un poco de las tapadas, ¿no? Porque por una ganadería relativamente nueva, había hecho una corrida buena el año anterior en verano, en Caste Núñez, y bueno, pues era la típica corrida que no era de figuras, digamos, pero donde podía haber opciones de triunfar y de cuajar un toro bien, ¿no? Y bueno, pues yo la verdad es que fui muy motivado, muy ilusionado y muy necesitado de triunfar para poder seguir toreando, porque tenía una corrida de toros hecha después, no tenía nada más. Y bueno, pues le corté una oreja a cada toro y ese año fui el triunfador de San Isidro. Y a partir de ahí, pues bueno, pues empieza una lucha difícil, te surgen evidentemente oportunidades, pero otras que tú piensas que van a salir no salen, en fin.
es cuando empiezas a darte cuenta verdaderamente de lo complicado y difícil que es esto y empiezas a darte cuenta de que, como he dicho antes, saber gestionar los triunfos y lo que viene después no es nada fácil. Em, claro, ahora visto con perspectiva, imagino que, claro, en el mundo del toro actual, echas la vista atrás y ves años de 30 festejos, de 25, de que cerca de 40, imagino que uno se queda asombrado. ¿Cambiarías algo de lo que hiciste en aquella época? Porque te estás escuchando hablar de la gestión del éxito. Entonces, no sé Ujú. si hay cosas que dices: "Oye, pues mira, pues yo creo que aquí igual me equivoqué". Pues mira, siempre yo creo que hay cosas que todos cometemos errores, ¿no? Quizás, conociéndome en todos estos años, pues quizá sí hubo momentos en los que se precipitaron ciertos decisiones que, 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 que a lo mejor ahora pues hubiese tenido más paciencia, un poquito más de paciencia. Pero bueno, como yo creo que todo se hizo con la mejor intención y con la mejor voluntad, pues al final cada persona estamos más o menos donde nos merecemos y donde tenemos que estar, ¿no? Así que bueno, pues tampoco cambio muchas cosas y entre otras porque en todo momento me era consciente de los pasos que se iban dando y que unos estaba yo más de acuerdo y otros no tanto, pero bueno, cuando tú depositas también la confianza en las personas que tienes a tu alrededor, pues los tienes que hacer a 100%, ¿no? Luego hubo otra tarde de la que yo siempre he escuchado hablar, y te la quiero preguntar a ti, pues, para ver qué sensaciones tuviste. A mí me habla mucha gente de la tarde de Valencia, con Cuadri. Me gustaría que me cuentes un poco, porque sí que es cierto que volvemos a lo de antes, ¿no? Quizá ese ganado, como decimos, contra estilo, pero que te ha acompañado muchas veces a tu carrera, o sea, a lo largo de tu carrera. Que no sé si a veces tienes quizá, también te lo quiero preguntar ahora después, la sensación de que si a lo mejor hubieras matado otro tipo de ganado, sin desmerecer a las duras, tu carrera hubiera ido por otros derroteros o más altos o más, no sé, o igual haber demostrado otro tipo de cosas, ¿no? Porque muchas veces yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Fernando Robleño, yo muchas veces he dicho que era un torero capaz, ¿no? De matar cualquier tipo de ganadería, pero que si a lo mejor hubiera tenido alguna oportunidad más en el otro circuito, también le hubiera ido mejor. Y creo que es un caso que también lo asocio mucho al tuyo, porque sois toreros Ah. de un concepto muy puro que habéis sabido encajarlo con una dificultad enorme, la verdad, dentro de las duras. Sí, porque al final el torero es sus circunstancias, ¿no? Y, y te tienes que amoldar a la ganadería que lo que tienes y dentro de lo que tienes, pues como tú no vas a salirte de tu concepto, pues no se pasan bien. Hay momentos pues muy difíciles, hay momentos en los que aquello es imposible y que muchas veces también la gente es difícil que lo entienda, pero bueno, pero tienes que ir, como he dicho antes, con toda la positividad del mundo, ¿no? Aquella tarde de Cuadri, pues la recuerdo mucho, con mucho cariño, ¿no? Porque, bueno, fíjate, después de salir a hombros en San Isidro, recuerdo que nos llamaron y el único hueco que había posible para la feria de julio era en esa corrida de Cuadri, ¿no? Aceptamos, era la primera vez que mataba esa ganadería y corto 3 orejas, soy el triunfador de la feria de julio y cuajando los 2 toros, ¿no? Toreando bien, la corrida fue buena. Dentro de que, bueno, pues cada ganadería tiene su personalidad, ¿no? Y bueno, pues como digo, era lo que había y con lo que había tenía que intentar demostrar que quería seguir tirando para adelante y quería seguir toreando, ¿no? Y bueno, una de las espinas que tengo ahí clavadas, ¿no? Que a pesar de triunfar tan rotundamente en esa feria, no volví a pisar Valencia, ¿no? No he vuelto en en toda mi carrera, vamos. Después de esto, o sea, estamos hablando de que son unos 13, 12 años de mucha intensidad,
unos años sí que es cierto que los de la etapa 2008 en adelante, caen los festejos, ¿no? Pasa de matar muchas corridas a cada vez menos. O sea, ¿a qué lo adjudicas ahora viéndolo con tanta perspectiva? Estás hablando de que han pasado ya, pues eso, 17 años, ¿no? Entonces, no Ujú. sé a qué adjudicas, si te lo adjudicas a ti mismo o se lo adjudicas a diferentes circunstancias, porque ha pasado ya el tiempo y yo creo que de eso sí que se puede hablar. Yo soy muy claro y muy sincero. Al final no se trata de la culpa. Las circunstancias, la mayoría de las veces, depende de cómo nosotros actuemos en nuestro día a día, por las decisiones que tomamos. Hay veces que hay que cambiar cosas que uno no es capaz de cambiar, hay veces que sí es verdad que se cometen y que hay injusticias, pero, pero yo pienso que pesa mucho más, pues bueno, quizás lo que uno no haya sido capaz de demostrar en momentos puntuales que, que las cosas que sí ha hecho bien, ¿no? En este caso, pues, como muchos otros casos, ¿no? Las carreras van enfriándose poco a poco, te cuesta cada vez más torear, te cuesta ya que te pongan en Madrid, las veces que te ponen en Madrid son con corridas muy difíciles, ahí es difícil triunfar y todo se va complicando, ¿no? Sigues luchando en tu día a día, en tu preparación, en tu ilusión, no decaes, no decaes, eso desgasta muchísimo, pero bueno, puede más tu vocación y tu amor a la profesión y a querer recuperar ese sitio que has tenido, ¿no? Hasta que, bueno, pues llegó un momento en el que el desgaste fue tan grande que, bueno, necesitaba parar, que no era parar, que en ese momento y durante muchos años lo tenía clarísimo que era un adiós definitivo. Imagino que tuvo que ser complicado porque al final, cuando te retiras, por así decirlo, estás en la edad en la que siempre se dice que son los momentos de un torero más rotundos. O sea, estás mostrando que tenías 34, 33 años. O sea, es una edad, por así decirlo, culmen. Sí que es cierto que tu alternativa fue pronta, pero que tenías. También puede ser que te restase eso de la alternativa tan joven, que a veces un torero cuando es tan joven desgasta más a la gente. Bueno, en aquellos años se tomaba la alternativa, jóvenes, incluso muchos más jóvenes que yo, ¿eh? Yo la tomé con 20 años, me parece, incluso que se tomaba hasta con 18, 16 años. Pero claro, sí es verdad que yo era relativamente joven todavía, pero al final yo llevaba desde los 14 años que toreé la primera vez en público, pues dedicado al 100% las 24 horas todos los días del año, ¿no? Y cuando las cosas se complican tanto y ya te es tan difícil, se te pone la cosa tan difícil porque en realidad lo que empieza a desgastarse es tu ilusión, ¿no? Y tu fortaleza para tirar para adelante. También pesa porque esa edad, pues necesitas una realización de vida que a lo mejor no has podido tener hasta ese momento o le has dedicado un tiempo a tu profesión que es tan absorbente que también el cuerpo te pide mirar hacia otros lugares y oxigenarte y ya digo, pues me quité porque lo necesitaba y me quité encantado de la vida y sin ningún rencor absolutamente para nada. Al contrario, lo que necesitaba era descansar y quitarme esa losa de cada vez que me levantaba luchar porque las cosas saliesen bien y por estar preparado y preparado y preparado. Entonces necesitaba descansar mental y físicamente. Y así estuve 10 años. Pero, ¿y por qué lo hiciste así, en silencio? Me refiero, ¿no hubo una repercusión mediática como otros sí hacen? Ujú. Bueno, primero porque es mi carácter
Y segundo, te soy totalmente sincero, tampoco pensaba que tampoco creía oportuno que en ese momento, no sé, no creía que era bueno ningún afán de protagonismo ni de notoriedad. Era algo muy íntimo, muy profundo, doloroso, porque que al final estás dejando, estás arrancando de ti tu vida. Y bueno, pues en el silencio de la habitación en Zaragoza, que fue aquella última tarde de esa primera etapa, lo tuve clarísimo. Em, Y así fue. y, claro, imagino que en tu entorno habías comentado algo o fue un poco así sorpresivo. Pues se lo comenté a mi hermano, que es mi mozo de espadas, lo hablé con él y bueno, y luego pues también mi familia y en este caso mi mujer, cuando a una persona que quieres también le ves, llega un punto en el que le ves ya sufrir de esa manera, pues yo creo que fue un alivio para todos. Claro, es que esto habla muy bien de ti y me recuerda mucho a la retirada de López Simón, porque tengo la sensación de que por oficio Rafael de Julia podría haber seguido toreando pues al año 10, 9, 8 corrida de toros sin ningún problema, pero detecto en ti que lo que te faltaba era ilusión, sentimiento y el hecho de, oye, de decir, "Oye, yo voy a torear hoy y voy con la ilusión que necesito para hacerlo bien". Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que como he sido tan intenso y lo sigo siendo en, en todo lo que hago y en mi día a día, pues no soy de estar a medias tintas. Luego salgan las cosas mejor o peor en la plaza, pero hablo de cómo me tomo la profesión, ¿no? Entonces, pues cuando yo noté en mí que ya me costaba algo fuera de lo normal, ya el día a día, el prepararme para una posible oportunidad y luego también ese año que fíjate, toreé 18 corridas de toros. Uy, ese año no toreaste Ese poco. año 2013 triunfé, volví a torear 2 tardes en Zaragoza, que triunfé en una de ellas. Toreé corridas fuertes, corridas duras. Sí es verdad que me hizo daño el hecho de que no pude torear en Madrid ese año, ¿no? Y yo pensaba que si no en San Isidro, pues a lo largo del verano, porque estaba en un momento muy bueno, y muy comprometido en todos los aspectos. Había hecho un esfuerzo enorme, a nivel personal y a nivel físico y como cuando fue acabando el año no salieron las cosas como verdaderamente yo pensé, pues quizá fue la gota que colmó el vaso. Sí, porque el respeto de Madrid siempre lo has sentido, yo creo, ¿no? La última tarde tuya, aquella de Madrid, fue, pues eso, quizá, que luego te la preguntaré, a lo mejor fue la peor de tu vida. Siempre has sentido ese respeto. Has tenido tardes mejores, tardes peores, pero Madrid siempre ha estado ahí. Incluso después, cuando volviste, también estuvo ahí. O sea, en momentos en los que a lo mejor tenías, pues eso, la Copa Chanel, los festejos tan puntuales, y Madrid estaba. O sea, tengo la sensación de que en Madrid siempre has tenido ese respeto, ese respaldo y seguramente, no me equivoco, volverás a Madrid. O sea, creo que tienes ese vínculo, como que dices, ese torero de Madrid que no todos lo tienen. Y eso que hay muchos toreros de Madrid, nativos en Madrid, que no tienen ese respeto. Bueno, siempre he sentido, sí, Mm. ese respeto, ni mucho menos me considero un torero de Madrid, la dimensión de la que siempre lo hablamos, ¿no? Pero sí respetado y el aficionado siempre me ha esperado, ¿no? Y me ha apoyado también, porque bueno, han sido muchos altibajos y años en los que he ido, años en los que he toreado bastantes tardes, años en los que no he toreado, pero siempre he sentido que cada vez que volvía a estar en ese patio de caballos, pues, no sé, pues sentía
ese cariño y ese respeto. Eso te diría que bueno, la tarde que volví después de tantos años, que fue el 15 de septiembre de hace 2 años, pues fue una tarde para mí muy, muy importante y muy especial. Y afortunadamente Madrid, me dio y lo disfrutamos. Y la tarde donde ocurrió, el colapso, llamémosle así, pues a pesar de que mucha gente se enfadó, otras no entendían lo que estaba sucediendo, pero a pesar de todo, incluso sentí respeto. Em, ¿Cómo se vivió luego esa etapa de profesor? Imagino que es muy bonita, muy emotiva. Además, has sacado, bueno, no voy a decir has sacado, pero igual suena un poco, un poco egocéntrico, ¿no? Pero han pasado por tus manos toreros que a día de hoy están en puestos de alta alcurnia, por así decirlo. Em, Imagino que también es muy bonito verlos crecer. Algunos no habrán sido matadores y novilleros, pero serán grandísimos aficionados que te encontrarás seguramente por las plazas. Imagino que también el sentir el respeto es una maravilla, pero también ahí es una papeleta compleja, porque tratar con adolescentes no es sencillo. Sí. Bueno, es una de las cosas y de las etapas sin duda más bonitas que he vivido a lo largo de mi carrera, porque también te pilla en un momento ya de madurez absoluta, tanto como persona como torero, ¿no? Y bueno, si bonita fue mi etapa como alumno, pues como profesor, aparte que me vino muy bien, porque fue prácticamente a raíz de yo alejarme de torear, pues bueno, pues han sido 10 11 años, como profesor en la escuela y bueno, pues, eh, he aprendido muchísimo, he conocido a personas increíbles, y luego, pues, he saboreado y he disfrutado, el crecimiento de unos cuantos toreros que me siento muy orgulloso de ellos y de otros que no han conseguido, a lo mejor, destacar o que la gente los conozca, también me he llevado una satisfacción muy grande bueno, pues por la educación y los valores que allí han adquirido, ¿no? Y a día de hoy, que mantengo el contacto con muchísimos de ellos, desde los primeros años hasta los más nuevos, pues es algo que me enorgullece y de lo que estoy muy contento de mi paso por la escuela, ¿no? Me acuerdo que aquel primer año, fíjate que fue en el 2014, pues fue la camada, digamos, de Luis David Zadame, de Isiegas, Daniel Menés, Carlos Ochoa, luego vino Ángel Tellez, no quiero olvidarme de ninguno, que luego se enfadan, pero y luego, pues, muchos más, ¿no? Y vivir el día a día con ellos, ver su crecimiento, ver sus momentos complicados, ayudarles en esos días difíciles, en esas conversaciones, cuando llegas a casa y te llaman desconsolado porque quieren retirarse, como nos ha pasado a todos, y, y buscan pues esas palabras y esa persona que lo sabe entender, ¿no? Entre los toreros somos los que hablamos ese idioma, ¿no? Poder ayudar en ese aspecto es muy gratificante. ¿Cómo le dices a un chaval, oye, pues cuando está mal, toca decírselo? O sea, imagino que una de las claves es la sinceridad y tener que decirle a alguien cuando está mal o cuando hace algo mal, porque quizá no sé si, bueno, yo creo que sí que pillarías un poco esa etapa en la que vivimos ahora, que es la del postureo y que hay muchos toreros, que chavales que empiezan, que no se toman esto con la seriedad que merece. Y tener que decírselo me parece una cosa tan compleja, porque te conviertes en un enemigo. En el momento que a alguien le dices una verdad, por mucho que le duela, que luego en otros años seguramente lo agradezca, pero en el momento pasas de ser querido a ser no odiado, ¿no? Pero no querido. Bueno, mira, yo lo he tenido muy claro en el aspecto mi forma de verlo y mi forma de ser, ¿no?
Yo al que he visto que no se tomaba la profesión con el respeto y la implicación que debía, eh, es que no te voy a decir que no perdiese el tiempo, sino que no se trata de decirle, oye, sirves o no sirves, simplemente no sirves porque no tienes la vocación suficiente. Y esta profesión es tan dura y tan difícil que como no tengas esa base, es imposible. A partir de ahí, el que la tiene y por el que se apuesta, pues evidentemente hay días malos y hay días que no se está bien y hay que hablar las cosas con total sinceridad y con total realismo. Y oye, yo sí estoy aquí y estoy diciéndote lo mal que has estado, es porque quiero que esto se solucione y quiero que avances y quiero que esto te sirva para madurar y para crecer y porque apuesto por ti y porque estoy aquí para ayudarte, pero te lo tengo que decir. Has estado mal por esto, te ha faltado decisión, te ha faltado compromiso, te ha faltado lucidez, te ha faltado técnica, lo que sea. Pero es la mejor señal de que a esa persona, a ese torero, le aprecias y quieres lo mejor para él, es serle sincero, ¿no? Y cuando tú a una persona le hablas de esa manera, creo que es difícil que se lo tomen a mal, porque para mí yo así lo quisiera, ¿no? Tener a alguien con conocimientos que te digan las cosas y te digan la realidad, pero que tú notes que lo que quiere, lo que está poniendo es todas sus energías para ayudarte, que eso es lo más difícil, ¿no? Porque todos hemos tenido, y más en épocas más antiguas, digamos, pues a gente que enseguida se baja del barco y que encima no sabe explicarte el por qué has estado mal, pero que simplemente, pues, así no se puede estar. Y así no se puede estar y así no vamos a ningún sitio. Y así no va, y diciéndole eso a un torero es así como no vamos a ningún sitio. Las cosas hay que razonarlas, hay que explicarlas y hay que revelarles el por qué no han salido las cosas. Y que somos humanos, y que somos humanos que estamos delante de un animal que, que, que es lógico que tengamos esas limitaciones, pero todo con trabajo, con esfuerzo y con vocación se puede superar. ¿Y ahí seguías entrenando como si fueras a torear pasado mañana o porque ahí te picaría el gusanillo luego, porque yo A no ver, quiero llegar ahí? yo, mira, te diría ahora con el paso del tiempo que no tenía el- la idea de volver a torear, pero no es lo que verdaderamente diga uno, piense uno. Es que hay cosas ahí en el subconsciente que con el tiempo te das cuenta de que ni tú mismo las controlas. ¿Por qué? Pues porque yo, a pesar de no tener idea de torear, pues no entrenaba con la intensidad que lo he hecho luego, aunque bueno, mi baja intensidad no era tan baja, pero bueno. Pero claro, como siempre me he mantenido, y eso es porque en el fondo, pues la llama no estaba del todo apagada. Y gracias a eso, a ese mantenimiento que he tenido y a esa, no solamente física, sino mental, ¿no? Como torero, y me ha servido mucho el viajar con los chicos, ir a los tentaderos, ir a las novilladas, seguir estudiando el toreo, seguir fijándome en la ganadería, seguir hablando con los profesionales, pues eso es que me ha hecho, aunque no estaba toreando, me ha hecho seguir creciendo como torero, ¿no? Y bueno, pues hasta que llegó el punto en el que la luz se volvió a encender. ¿Y por qué Colombia? Pues las circunstancias vinieron así. Bueno, toreé anteriormente aquí el Festival de Chinchón, que fue en octubre del 2022, si no recuerdo mal. Y bueno, pues yo la decisión de prepararme para torear la tomé como en el mes de febrero de ese año. Y mi idea era poder torear ese festival, que luego se pudo cumplir, se pudo hacer la realidad, pero tampoco sabía durante el año si eso al final podía ser, porque era realista, ¿no?
mucho tiempo sin torear, un festival de máxima categoría y bueno, no sabía si podía encajar, ¿no? Pero torease o no torease, el festival, para mí lo más importante era el planteamiento que yo me hice en mi cabeza, que era, ¿quieres volver a torear? Porque así lo sientes. Entonces, tienes que darte un tiempo para demostrarte si verdaderamente estás dispuesto a dar el 100%, porque esto no es un juego. Y la manera de convencerte y de convencer poco a poco a todo el mundo es con compromiso. Y el compromiso empieza desde que suena el despertador por la mañana. Y entonces, pues fue un año de preparación intensa, eh, pues, en silencio y a la sombra. Surgió lo del festival y ya le digo, pues yo me había preparado para matar un novillo como fuese, si fuese a hacer una temporada de 80 corridas y todo. Más todavía. Por eso luego, pues las consecuencias fueron llevándome donde me han llevado, ¿no? Y bueno, pasó el festival y ya ahí, pues, después digamos, de haberme dado la razón en decir, oye, pues has sido capaz de tu compromiso, lo has llevado a cabo. Entonces, pues para adelante, y lo tienes muy difícil, lo tienes casi imposible, pero como mantengas ese compromiso, no tenía ninguna duda de que poco a poco las puertas, se iban a ir abriendo. Y no tenía absolutamente nada, pero ni un tentadero, ¿eh? No era la típica reaparición, evidentemente, de otros compañeros que dicen: "Oye, pues puedo Mm. hacer un planteamiento", o me han ofrecido, pues, un número de corridas y tal cual. Absolutamente nada. Y bueno, pues a través de un amigo que me echó una mano muy importante, me ofreció poder reaparecer en Colombia. Al principio la verdad es que me chocó un poco, me sorprendió y claro, pues incluso, pues, te da un poco de. Pero habías tenido mucho vínculo ya con Colombia. Ya habías En toreado. Colombia debuté yo de novillero en Bogotá y había toreado varias tardes y luego en Cali y tal, pero bueno, pero hace tanto tiempo que prácticamente, ya casi no se acordaba la gente, ¿no? Y bueno, pues surgió en esta feria del Lenguazaque, que son 2 corridas de toros, y y no me lo pensé, pero tomé la decisión por 2 motivos. Primero, porque si el destino lo quería así, es porque allí tenía que ser. Y luego, digo, cuando una persona verdaderamente te tiende la mano de esa manera, cuando nadie lo hace, ese es tu lugar y tu sitio, no hay otro, ese es. Y para allá que nos fuimos, eh reaparecí, en Lenguazaque, corté 2 orejas a mi segundo toro, le pegué 8 o 10 naturales como sentido hacía muchísimo tiempo, y fue, pues, en el fondo iba también, diciendo: "Bueno, pues, lo has dado todo en tu día a día, como se dice ahora, llevas los deberes hechos, pero vamos a ver qué pasa si no te ves capaz delante del toro, porque yo no había matado en 10 años ni un toro a puerta cerrada, ¿eh? Ni uno. Simplemente becerras de algún amigo Sí, que no era lo mismo, te o sea, las echa, ni comparación. pero vístete de torero Y en la suerte Colombia, suprema, sobre todo. claro. Y, y bueno, con el primer toro las sensaciones fueron regulares, tirando a mal, pero había algo dentro de mí que decía que a la tarde, no sé, que iba a salir bien. Y el segundo toro embistió, lo cuajé, le corté 2 orejas y bueno, y a seguir para adelante. Y ese año, en el 2023, fueron 5 tardes solo y las 5 en América. Otra en Colombia, en otro pueblo de Colombia y 3 más en Perú. O sea, y si el segundo toro hubiera salido como el primero, igual Rafael de Julia hubiera dicho: "No estoy", hubiera vuelto a. Pero es que las cosas están ahí para que sucedan así. O sea, crees mucho en el No destino. creo mucho en el destino porque creo en que cuando las personas ponen toda su energía y todo su corazón, mm,
es difícil que salgan mal. Y si salen mal, hay que seguir para adelante, hay que seguir para adelante. Entonces, ¿hubiese sido un mazazo? Pues sí, pero seguramente hubiese seguido hacia adelante por todo lo que había demostrado. Pero vamos, también te digo que disfrutaba y he disfrutado tanto de mi preparación y estaba tan en paz conmigo mismo que en cualquier momento, luego surgió lo de la Copa Chenel y ha surgido en Madrid, que en cualquier momento que hubiese dicho hasta aquí, eh, yo estoy en paz conmigo mismo, ¿me entiendes? Lo que pasa que sigo toreando porque, porque es que me gusta mucho torear y me apasiona mi vida como torero. Entonces, pues eso es lo que me sigue alimentando, a pesar de todo lo que me ha ocurrido. Entonces, pues bueno, pero yo creo que también, joder, en ese caso, llamémosle suerte o destino, pues también te pone cosas bonitas cuando tú lo das todo. No siempre se va a tener mala suerte. Además, fue una prueba como diciendo, te voy a enseñar en una tarde la cara más amarga y la más dulce. Y así fue. Quiero que me hables también de la Copa Chanel y de esa tarde en las ventas, que es donde quizá con el de Castillejo de Huebra cambie un poco todo, ¿no? Porque imagino que para Madrid también fue sorpresiva la actuación de Rafael de Julia, que también imagino que esa tarde llega porque te ven bien en la Copa Chanel. Ujú. Sea, dudo Sí, yo que las ventas se hubiera expuesto a, sin saber cómo estaba Rafael de Julia, por mucho respeto que te tengan, a ponerte en una tarde de las ventas, porque allí para ponerte en las ventas tienes que estar, ahora ya no es como antes, tienes que estar ya, como que te dice, contrastado, ¿no? así es. Pues mira, fueron han ido surgiendo las cosas, fueron surgiendo así, ganándomelas día a día. Toreé esas 5 corridas de toros en América, fue una experiencia increíble, me lo disfruté muchísimo, triunfé en casi todas, pero claro, pues la repercusión es mínima, ¿no? Fue una repercusión personal la que yo tuve. Pero bueno, llega el invierno y yo con mi idea de que lo tenía claro, a ver, no puedes decir quiero que se me entienda, que no, pero cuando uno tiene tanta, cuando da uno tanto, pues las puertas poco a poco se van abriendo y yo siempre se lo he dicho a los chicos y es así, si lo difícil no es tener oportunidades, las oportunidades cuando uno pone todo de su parte llegan, más tarde o más temprano. Lo difícil es luego verdaderamente aprovechar. Entonces, pues, al año siguiente, pues, me presenté a la Copa Chanel y, bueno, pues, valoraron mi caso, porque era un caso especial, Sí, después de tantos años de alternativa. Em, Creo que conocen, pues eso, mi compromiso y mi dedicación y la seriedad con la que me estaba tomando mi reaparición y, oye, y apostaron por mí. Pero claro, pues era también una apuesta por su parte y un compromiso para mí vital y difícil, ¿no? Pues ya sabemos este certamen cómo es, del toro que sale, la exigencia que hay, los compañeros, que son jóvenes, que están en buen momento y que todo el mundo va con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Entonces, pero bueno, pues me lo tomé como una oportunidad en la que iba a seguir avanzando, como así fue. Fueron 3 tardes las que toreé, llegué a la semifinal, pero fueron lo suficientemente positivas como para que Madrid, la empresa, me llamase. Y fue una satisfacción y algo que fue un detallazo por su parte, porque siempre estamos cuando los toreros estamos en una situación de necesidad, somos nosotros los que estamos, eh, llamando a las puertas, ¿no? Y en este caso, que se valorase el esfuerzo que yo había hecho y mis actuaciones y que quisiesen contar conmigo, pues, joder, pues fue una satisfacción enorme. Y fue en la corrida concurso del 15 de septiembre y bueno, hubo suerte, me ayudaron uno de una manera y otro de otra los toros, sobre todo el de Castillejo a pesar de la espada, que no funcionó bien, aunque cayeron bajas, pero creo que fue una tarde, eh,
a pesar de mis años de alternativa, de revelación, digamos. ¿Y qué pasa desde esa tarde hasta la siguiente, que es la última de Rafael de Julia? ¿Qué es lo que sucede en este tramo? Porque has dejado caer que quizá llevaste los entrenos a un nivel excesivo, a un nivel más exigente. Esto lo he escuchado también en muchos deportistas. Imagino que tú lo has escuchado más este tiempo que ha estado de recuperación. De mucha gente que lleva al límite algo porque lo ama tanto y quiere llegar tan preparado que a veces hasta se pasa. Pues mira, ahí ya entramos en el terreno de la profundidad que conlleva hablar de un tema tan delicado y tan difícil como es las enfermedades mentales y en este caso que derivan a un TCA, que es un trastorno de la conducta alimentaria, que bueno, viene precedido por un trastorno obsesivo, que también puede ser compulsivo, pero sobre todo por eso, ¿no? Por un trastorno obsesivo que yo mm, lo he tenido prácticamente desde siempre. Lo que pasa que lo he puesto digamos, mi profesión, es la que, ya digo, esa vocación, ese amor a mi profesión y esas ganas de querer torear, me han hecho tomármelo casi todo de manera muy obsesiva, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Nunca me habían tratado, nunca había acudido a ningún tipo de ayuda, pero bueno, tampoco se había despertado ningún alerta, digámoslo así, como para que me lo dijese, que me lo diagnosticasen, ¿no? ¿Qué ocurre? Que después de esa tarde en Madrid, a la que yo ya llego bastante tocado y haciendo un esfuerzo sin saberlo enorme, porque ya ahí arrastro secuelas físicas importantes, luego lo he sabido. Pero ¿qué pasa? Pues que a raíz de esa tarde tan importante para mí, pues es cuando verdaderamente veo que al año siguiente, que fue el año pasado, pues se me pueden empezar a abrir, joder, puertas y ferias y sin cortar orejas en Madrid. Me hablan de 2 tardes, incluso de 3 tardes en Madrid. Vuelvo a Francia, vuelvo a la feria de mi pueblo, que me había costado siempre mucho. Y ahí ya a principio de año había 6 o 7 corridas de toros que si me lo dicen meses antes, para mí era impensable. Y ese es el fruto del esfuerzo que había hecho. ¿Qué pasa? Pues que ahí una persona como yo, pues se te despierta aún más esa obsesión por la preparación, por la exigencia, porque esto no se escape y porque de ti no tiene que quedar absolutamente nada y ya se sobrepasan líneas que tú ya ahí no llega un momento en el que no eres capaz de controlar y tu cerebro ya no piensa como una persona normal, digámoslo así. Podríamos estar aquí hablando porque he aprendido mucho de esta enfermedad en todo este tiempo. Podríamos extendernos mucho, pero bueno, para eso también lo mejor es que hablen los médicos, pero es una enfermedad muy compleja, muy difícil, lleva mucho tiempo, hay que tener mucha paciencia. En muchos casos las personas se recuperan, en otras no. Otros casos, pues el desenlace son muy duros, pero bueno, aquí estamos. El toreo por mi culpa, pero el toreo me ha hecho caer en ese pozo y el toreo y el toro es el que me está haciendo salir de él. Claro, es que imagino que antes justo hemos hablado de tu carrera en la que empiezas de repente a torear menos. Claro, ahora que volvías a ver un poco, oye, que habían pasado 10 años, imagino, ¿no? Y que volvías a entrar en los circuitos, que lo que dices, no querías que se te escapase, ¿no? O sea, imagino que llegas. Y a Madrid imagino que llegaste agotado, tanto esfuerzo. A Madrid, ¿te refieres a la última tarde o La a la última. anterior? Sí, a la última.
La última, bueno, la última tarde en Madrid fue horroroso, horroroso. O sea, yo semanas antes, bueno, intuía que, pero es que, a ver cómo lo digo para que la gente me pueda entender, es que aunque tú en ciertos momentos sepas que no estás bien, que aquello no va bien, en el fondo no sabes lo realmente mal que estás y quieres tirar para adelante. Hay momentos de cierta lucidez, incluso yo pensé en algún momento de decir, no debo de ir, pero eran mínimos. O sea, podía tanto mi mentalidad positiva, enfermiza, de decir, no, porque yo estoy, porque este es el, que esa voz interior que te destruye puede muchísimo más que la que te quiere cuidar, ¿no? Y llegué al patio de caballos de Madrid, pues lo he dicho en alguna ocasión y es la auténtica realidad. Bueno, con un estado físico lamentable, con una desnutrición muy severa y pues eso, en un cuerpo de una persona con 90 años y para matar una corrida de Adolfo y supuestamente con idea de poder triunfar con ella, ¿no? Es- Fue un milagro que allí no ocurriese nada peor y bueno, maté la corrida como pude y fue el día que todo, que a partir de ahí pues todo comenzó un nuevo camino, la verdad. Fue una tarde devastadora para mí, pero en el fondo y pasado el tiempo era un día que agradezco que haya ocurrido porque al final tiene que llegar ese momento en el que tocas fondo. A cada persona le llega en un momento distinto, a cada persona digo que sufre esta enfermedad y a mí pues bueno, pues me ocurrió en mi plaza en Madrid y delante de todo el mundo, así que no me arrepiento de nada. Pedí y sigo pidiendo disculpas bueno, pues por la imagen o por evidentemente el respeto que tengo a mis compañeros, al ganadero y a la afición de Madrid, pero bueno, con esa intensidad lo viví. Ahora, admiro tu valentía porque me acuerdo cuando pasó, lo típico, Twitter, todas las redes sociales empezaban a decir que algo estaba pasando en Rafael de Julia que no se sabía. Y me encantó la valentía con la que confrontaste esto y lo hiciste público. Porque otro podría decir, mira, pues oye, me he hecho a un lado, incluso tenías tardes anunciadas, que podrías decir, oye, pues mira, paso a la siguiente tarde y tal, y paras, sacas el comunicado, dices lo que está ocurriendo, y seguramente muy a contrastilo, porque fíjate que hablábamos de que hace 10 años te había retirado, bueno, miento, 12, te había retirado sin decir nada y sacas un comunicado explicando lo que había pasado y que haces un parón, y ha pasado ya 1 año y 2 meses de aquello. Ujú. Y no sé qué, bueno, el proceso habrá sido, no voy a ahondar porque imagino que habrá sido muy duro, muy intenso, y ahora noto, este rato que estoy hablando contigo, una ilusión tremenda por volver a tu plaza, a Torrejón de Ardoz, que habías dicho que te había costado mucho cerrar la anterior contratación. Vuelves en un cartel, además rodeado de toreros de primera categoría, y te veo con una ilusión tremenda. Pues sí, retomamos el camino, pero habiendo aprendido muchas cosas. Si Si algo, si algo conlleva este tipo de situaciones en la vida es que aprendes mucho de ti, ¿no? Y a conocerte y este tiempo de parar y de solamente pensar en lo que ha ocurrido y en toda tu vida, pues me ha hecho muy bien dentro de la tremenda dureza que conlleva. Bueno, pues yo sigo teniendo las mismas consultas médicas que de hace un año. Yo voy 2 veces en semana al hospital Reina Cristina y tengo mi equipo de médicos que sigo con ellos
Pero bueno, pero al final, como digo, con paciencia, con constancia, que es lo que ellos me han transmitido, porque hay muchos momentos en los que la recuperación no llega. Y esto no se trata de querer, eh, se trata de poder. Y es una enfermedad como otras que hay muy graves, ¿no? Bueno, pues la gente te quiere ayudar o te quiere comentar cosas es lógico, ¿no? Tampoco se le ha dado mucha visibilidad, no se conoce mucho. Y también el motivo por el que porque como bien dices, a mí siempre me ha gustado la discreción y más en estos momentos, oye, apechugar con lo que ocurrió, tragármelo y ya está. Pero también me veía, yo creo, en la obligación de dar una explicación del porqué. Porque, oye, pues yo he tenido tardes en Madrid malas, como es lógico, y ya está, pero es que aquella no fue ni buena ni mala. Ocurrió lo que ocurrió por lo que ocurrió, y necesitaba decirlo, y yo creo que también es importante darle esa visibilidad, que los toreros, en este caso, somos personas y que muchos tenemos, por no decirte casi todos, muchos miedos, muchas inquietudes, mucho sufrimiento y no se trata bueno, de ir aireando cada día de tu vida ni cada sensación que tienes, pero ante un problema tan evidente y tan grave, pues creo que era necesario hacerlo. Pues para ir cerrando, te voy a pedir que me contestes a las preguntas clásicas que hacemos. La primera es que me cuentes una anécdota o el momento más. Siempre usamos el comodín, que es el momento más extraño que ha vivido Rafael de Julia en una plaza de toros. Normalmente suele ser en pueblos. Situaciones peculiares, particulares, y luego ya te hago las otras dos, que son ya las desde el principio del podcast. Pues mira, seguramente a lo mejor pueda tener alguna hora o alguna otra que no recuerdo. Pues mira, recuerdo una en un pueblo, una corrida de toros en un pueblo de Cuenca, en Villamayor de Santiago, lo mismo algún aficionado se la recuerda. Bueno, pudo acabar en tragedia, pero afortunadamente no ocurrió nada grave, porque la verdad es que fue inaudito lo que ocurrió. Salió el toro y bueno, fue un toro manso que bueno, saltó una vez la barrera, cosa que ya últimamente es muy difícil de ver. Y bueno, pues le abrieron una puerta, volvió al ruedo y el animal tenía una querencia enorme, ¿no? Volvió a saltar y otra vez volvió al ruedo y volvió a saltar por una tercera vez. Con esto de que en una de las puertas había un hombre ya mayor, el hombre, y por descoordinación o por los nervios o tal, le pegó una voltereta fuerte que no le hirió, pero con tan mala suerte de que encima fue en la puerta del patio de caballos, la puerta del patio de caballos se abrió, el toro salió, que estaba mi picador esperando para salir en el turno que le correspondía. Y bueno, pues la imagen era increíble, porque nosotros, claro, enseguida fuimos a socorrerle, pero pegándole un puyazo dentro del patio de caballos, un patio de caballos, pues más o menos con la anchura que tenía el caballo, y, y con la mala suerte de que encima derriba al picador con el caballo, el picador encima sale despedido hacia el otro lado, el toro le ve, lo cogió los capotes, pero nosotros teníamos el caballo entre medias del picador. Bueno, una odisea, bueno, no una odisea, sino una tragedia, porque claro, entre que había cogido al hombre, que la poca gente ya se asomaba y veía lo que estaba ocurriendo allí. Bueno, al final pudimos sacar el toro tirando el capote a una mano y salió el picador, tenía 1000 varetazos, pero no le había herido. El hombre, pues bueno, pero aquello y ya se acabó la corrida. Aunque seguimos y se mató el toro, pero y fue siempre, vamos, cuando eso, pues sí, porque fue menos mal que bueno, que no, la siguiente puerta no está abierta, si no se hubiese escapado, pero fue un momento increíble el que se vivió allí. Y ahora te voy a hacer las otras dos. La mejor tarde de toros de tu vida y la peor, tanto para bien como para mal. Siempre decimos lo mismo. Para decir la mejor,
siempre está prohibido el comodín que usan muchos, que es está por llegar, ¿no? O sea, Ajá. elegir esa tarde que digas tal. Y la peor, lo mismo, todos tienen tardes malas, lo has dicho hace un momento, es imposible. Yo no conozco todavía ningún torero que no haya pasado, bueno, han pasado por aquí figuras del toreo con tardes malas, desastrosas, terribles, de mal recuerdo. Y bueno, pues eso, una de cada, una de cal y otra de arena. Pues mira, empezaría por la mala, porque bueno, aunque como ya te he dicho antes, para mí no es que no haya sido mala, sino que ha sido lo que tenía que ocurrir. Evidentemente, pues hablamos de la tarde del 23 de marzo del año pasado, ¿no? Una tarde en la que viví cosas muy, muy intensas y muy desgarradoras, te diría, ¿no? Y me acuerdo de cada segundo y de momentos muy íntimos y muy duros, los que viví desde que llegué al patio de caballos. Esa ha sido la tarde más dura de mi carrera. Y la mejor, pues mira, te podría hablar por todo lo que conllevaba volver a Madrid de esa del 15 de septiembre y todo lo que viví, a pesar de no triunfar en número de orejas, pero pero a día de hoy te diría que la tarde más bonita, aunque espero que vengan muchas más, es cuando he sido capaz de volver a entrenar, de hacerme un toro de salón y de volver a disfrutar. Esa primera tarde, cuando cogí el coche y volví para casa, sentí una felicidad como si hubiese cortado 4 orejas en Madrid. Y simplemente me había hecho un toro con un compañero, pero había vuelto a tener esas sensaciones como torero y como persona. Había vuelto a como si hubiese vuelto a nacer. Pues la verdad que maestro, le quiero dar las gracias de corazón por este rato, por sentarse hoy aquí a corazón abierto, regalarnos su verdad sin ningún tipo de filtro. La verdad que hoy es de esos podcasts que oye, pues nos ha demostrado oye, que el temple, que el valor de un torero, que no solo se miden por cómo se cruza con un estado en el centro del ruedo, sino que también se puede medir por la inmensa valentía, ¿no? De mirar a los ojos a la adversidad, plantarle cara a una enfermedad tan dura como la anorexia y salir victorioso de la plaza de la vida, como ha dicho anteriormente. Y la verdad que su testimonio, o sea, es que me parece mucho más que un podcast, ¿no? Para mí es una lección de resiliencia, de esperanza, por supuesto, y, y de verdad que creo que ha demostrado que las jornadas más profundas, las más silenciosas, también se sale de ellas, ¿no? Y oye, pues le quiero dar las gracias, desearle toda la suerte del mundo para ese compromiso próximamente en Torrejón de Ardoz, su plaza, que ojalá esa plaza ruja, que el corazón le siga latiendo con esa fuerza que ha tenido siempre y que de verdad disfrute de cada segundo de esa tarde, que estoy seguro que así lo hará. Y como digo, agradecido vamos, al máximo, porque es que ha sido un auténtico placer escucharle y de verdad, sobre todo por esa sinceridad, que da gusto encontrarse gente que habla con la misma verdad con la que torea. Así que de verdad, maestro Rafael de Julia, muchísimas gracias por este rato. Gracias a ti, Aitor, he estado muy a gusto y bueno, es verdad que te lo he comentado. Me llamaste hace unos meses y bueno, te pedí disculpas, pero en ese momento no estaba para nada en condiciones de poder hablar. Pero bueno, afortunadamente el tiempo pasa y todo pasa y como bien has dicho antes, pues me siento con una ilusión tremenda de poder volver el día 21 en plaza. Creo que tengo todavía fuerza y vocación para seguir dando argumentos para simplemente hacer lo que más me gusta, esto es. Pues mucho mejor haber grabado ahora con la batalla ganada que no en medio de la batalla. Así que de verdad, maestro, muchísimas gracias y toda suerte del mundo para ese 21 de junio, que ojalá sea una tarde histórica, seguro que maravillosa, y con un cartel de no hay billetes casi seguro. Así que de verdad, muchísimas gracias por este rato, maestro. Gracias, gracias. Un abrazo. Un abrazo.